de reflexión y motivación. Un mensaje que hoy en día necesitamos todos. Un mensaje que primeramente me ha tocado a mí y me sigue tocando. Porque gracias a esto, es que cada día sí. No ya, como dijo Pablo, haberlo alcanzado todo, no siendo un perfecto, el que ya todo lo sabe, el que sabe mucho de la Biblia o el que sabe mucho de la palabra, sino el que cada día lucha por agradarle a Dios, lucha por depender cada día más de Dios, el que cada día se esfuerza por hacer las cosas bien, porque a veces no las hago bien y a veces eso es muy difícil decirlo desde un púlpito, que a veces tenemos que mirar, dar un testimonio o una imagen de una persona. Pero como les digo, aquí no me vienen a escuchar a mí, vienen a escuchar la voz de Dios, el único y sabio, que nos conoce a cada uno, el que me conoce a mí aún más de lo que yo me puedo conocer. Para los que les gusta tomar nota, este mensaje lo titulé Reconociendo mi humanidad y dependencia a Dios. Les voy a contar brevemente la historia de dos reyes que por cosas de la vida, o como muchos dirían, casualidad, pero no es casualidad, tuvieron un propósito, una causa de Dios. Pasaron por algo muy similar. Ambos, dos reyes, dos personas con estatus, con un rango, con mucho poder, pero con algo peculiar, con una particularidad. Y es que los dos hicieron algo que desagradó a Dios. Pero hubo una diferencia entre los dos. En uno vemos arrogancia, en otro vemos la humildad. A veces tenemos que pasar cosas duras para poder valorar cosas o entender cosas. Quiero que me acompañen con su Biblia. ¿Quieren traer Biblia? Digital, física. Hoy en día estamos en la era digital. Ojo con eso, porque la era digital es buena y mala, es un arma de doble filo. Siempre es bueno tener la vida física. No porque nos ven que somos cristianos, porque si seguimos como vamos, esto va a desaparecer. Y qué bonito que permanece. Quiero que me acompañen con sus Biblias a 1 Samuel, capítulo 15. Ojo al principio a lo que les dije: dos reyes, uno la arrogancia, el otro la humildad. Pero sucedió algo con los dos, algo que marcó un antes y un después, algo que a mí particularmente, cuando Dios me habló ese mensaje, marcó un antes y un después en mi vida. Yo sigo marcando. Primera de Samuel, capítulo 15. Desde el versículo 12. Voy a leer unas líneas antes. Esta es la historia de Saúl, un rey. El primer rey que tuvo Israel. Saúl, muchos dicen que fue rey ungido por la tranquilidad de Israel, sí es verdad. Le faltó proceso, dicen muchos predicadores, es verdad, le faltó mucho proceso.
Por eso quizás también cometió las cosas que cometió. Voy a leer desde el capítulo 10 para poner una base y dar un contexto. Voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice: la palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Hago un paréntesis acá. Acá Dios dice eso a Samuel porque Saúl no cumplió con algo que Dios le mandó, que fue acabar con un pueblo, el pueblo de Amalek. Sé que muchos saben ya la historia, la han predicado mucho, no solamente aquí, en muchos lugares. Voy a tratar de parafrasear, de no extenderme mucho, para llegar a donde quiero llegar. En Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8 comienza a hablar de la batalla pues, que tuvo el pueblo de Israel contra Amalek. Ahí se dice que, ahí está también la historia cuando Moisés subía las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía. Uri y Aarón le levantaron las manos a Moisés y así fue que el pueblo de Israel logró vencer a ese pueblo. Pero hubo algo particular y peculiar al final de Éxodo 17, en el versículo 16. Cuando ya ganan la batalla, aparentemente todo se había terminado, pero no. Moisés dice algo. Dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. Eso lo dice la reina Amalek. La guerra será de generación en generación. Wow. Si ya habían ganado y ya los habían matado a todos, ¿cómo así que la guerra todavía continúa? Y no solamente fue una repercusión de generación en generación. Y no tanto eso, Moisés dice que la mano de Amalek se levantó no contra el pueblo de Israel, sino contra el trono de Dios. Y ahí comenzó esa guerra, esa situación con Amalek. Y después de muchos años, muchos años, luego de que Israel, ya es Israel, salió de Egipto, salió del desierto, ya tenía un rey. Dios es un Dios que no miente, ni se olvida. Eso lo sabemos. Y Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl que vaya contra Amalek y lo derrote. Les estoy parafraseando. No estoy leyendo la lectura como tal porque serían muchos pasajes que hay que leer. Pero quiero que me sigan. Entonces Dios le dice: Samuel, dile a Saúl que quiere que derrote a los amalecitas. Rey, a toda la ciudad, los niños, las madres, todo, que los mate a todos, que no dejen nada, que no agarre botín, que no agarre oro, que no agarre animales, nada, que acabe con todo. A veces uno lo lee y uno dice: bueno, los mató aquí, que los mataron, pero uno se pone a meterle cabeza, a estudiar un poquito y uno dice: pero Dios, o sea, Dios está mandando a este pueblo que vaya contra el otro pueblo y que nos mate a todos. Dice la Biblia que a todos. Todo es todo. Sean ancianos, sean mujeres, sean niños, hombres, a todos. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Lo que está sucediendo hoy en día en las guerras, en Gaza, en Israel. Dios mío, Señor, ¿qué está pasando? Israel está mal y está matando a tanta gente. Bueno, Samuel cumplió como profeta y le dijo a Saúl el mensaje. Saúl, lo amo,
casa a la palabra del Señor, vinimos. Y fueron. Pero Saúl hizo algo muy peculiar. Y yo creo que muchos lo hubiésemos hecho. Saúl mató a muchos, no a todos. Porque a él se le ocurrió la brillante idea de agradar a Dios. Dejó vivo al rey, le dijo a los soldados que tomaran parte del botín, del tesoro, animales, según su concepto, para sacrificar a Dios, para darle como holocaustos a Dios. Y Saúl hace todo eso. Él creyó que hizo las cosas muy bien. Y ahí viene la palabra de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Dios viendo eso, Dios le dice a Samuel: Samuel, me arrepiento de haber hecho a Samuel rey. La Reina Valera dice: me pesa haber hecho a Saúl rey. Pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel, seguimos en la palabra, tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Hubo aquí, ¿clamando qué? Se alteró. O sea, imagínense una persona que le da una noticia que se la levanta como un infarto. O sea, eso es literalmente lo que la Biblia está diciendo. O sea, se alteró tanto que si sufriese el corazón, a mí me se queda. Porque Samuel sabe quién es Dios. Él es el profeta, el hombre de Dios, sabe quién es Dios. Y que cuando Dios dice algo, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Nos guste o no nos guste. Si Dios dijo, hay que hacerlo. Jehová habla, que tu siervo oye. Pero seguro que a veces escuchamos. El Señor habla y tu siervo escucha, y para allá voy, a las naciones. Se alteró Samuel, pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano, el hombre ni durmió. Como voy a dar un ejemplo, perdón, de mi familia. Un ejemplo un poco duro para mí. Mi hermano, que me llame cuando mamá le dijo: tu hermana está mal, está enferma, le diagnosticaron tal cosa. Y yo me estremecí, me alteré. Y literalmente pasé noches clamando al Señor, noches, pidiéndole a Dios por ella, que la sanara, que la librara, que la ayudara. Por eso comprendo cuando Samuel aquí se alteró por Saúl, porque sabía lo que venía de parte de Dios, no era cualquier cosita, aunque Dios no se lo dijo literalmente. Pero cuando Dios dice de alguien que le pesa o que se arrepiente de esa persona, eso es muy duro, eso es muy fuerte. A veces leemos las cosas y no le prestamos atención. Me pesa haber hecho a este presidente. Ojo que no estoy diciendo no. Aunque todo está puesto por Dios, Saúl estaba puesto por Dios. Se adelantó, sí. El pueblo se desesperó, sí. Pero Dios fue el que permitió que Saúl estuviese. Y no porque tenía un mal concepto, no porque Dios era malo y dijo: lo voy a poner a un ratito como rey para después matarlo y poner al que yo quiero. No, porque Dios no es así. Yo no le sigo a un Dios así. Mi Dios no es así. Mi Dios es un Dios de orden, no de desorden. Aunque a veces no entendamos las cosas. Muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel. Y allí se erigió un monumento, luego dio una vuelta y continuó a sacrificar. Cuando Samuel llegó,
Saúl le dijo, me saludo tan bonito, que el Señor te bendiga. Le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. El profeta viene, la pastora viene, pastora, hice lo que me dijo, tal cual. Lo que usted me dijo, lo cumplí. Y entonces miren cómo es Dios. Samuel clamó por Samuel para que Dios lo perdonara, pero Dios sabe todo, y Dios puso ese sentir en Samuel de que fuera hasta que Saúl, para que Samuel se diera cuenta. No Dios, ya Dios sabía, quería que el hombre se diera cuenta. Y Saúl lo recibe con eso tan bonito. Y entonces dice Samuel, ¿y qué significan esos balidos de oveja que le pareció oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Yo sé que tú no tienes animales. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Respondió Saúl, dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Ya no es mi Dios. Ya como que se está dando cuenta de lo que yo hice. No, mira que aquí tengo lo mejor de lo mejor para el Señor, para tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Este es muy sinvergüenza, o sea, este es de los que agarran con la mentira, pero todavía la mentira está grande que se la está creyendo y tiene que morir con la bota puesta. Todo lo demás lo destruimos. Basta, dice Samuel, todo bravo. Lo interrumpió. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, dijo Samuel. Dijo Saúl, perdón. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos, porque entonces no obedeciste al Señor. ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí obedecido al Señor. Ahí está escrito. Una persona así con la terrenidad. Yo sí obedecí al Señor. Y le pasa que vamos con la mentira. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios, oh mi Dios. Samuel respondió, y esto lo hemos escuchado mucho, y yo sé que la pastora lo ha dicho sin necesidad de que lo. ¿Quién le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, quiero que subrayen esa palabra, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, aquí está el rey arrogante que les dije,
y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Si por esa palabra no se arrepentía o no reconocía, el hombre así que estaba más que más. Pero el hombre reconoció esta palabra tan fuerte. El pecado, exclamó en grito, admitió Saúl. He quebrantado el mandamiento del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaban y le hice caso. Ojo aquí. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios es la palabra profética más segura que hay? Es la única palabra profética que me dice lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Y toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda va enlazada, una con otra. Y aquí hay un término que muchos no han leído, quizá muchos han caído en cuenta, quizá no. Yo no había caído en cuenta hasta estos días. Cuando Samuel admitió que había pecado, pero buscó una justificación y le echó la culpa a un segundo. Digo, los soldados me obligaron. En Éxodo, también en el 17, si no mal recuerdo, cuando Moisés golpea la roca, Dios le dice que la golpee una vez. Pero Moisés, por desesperación, por el pueblo que lo hostigaba, la golpeó 2 veces. Pero eso no fue lo que no le gustó al Señor. No le gustó fue la actitud de Moisés, como la golpeó, con rabia. Que si hubiese sido una persona, la hubiese matado. Eso es lo que dice la Biblia. Y Moisés y Dios le dijo, ¿por qué la golpeaste 2 veces? Si yo le dije que la golpeara una sola vez y la iba a salir. Es que este pueblo, Señor, me estaba volviendo loco. Me estaba desesperando. La justificación. Adán, el principio. Te mando que coma de todo menos del árbol este, que el conocimiento. Ustedes saben la historia más que yo. Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo de esconder. ¿Por qué? Ay, que la mujer que me dices, por ella fue que yo lo hice. Sino como todo se va acompañando. Todo va en la misma línea. Distintas situaciones, pero la misma excusa. Distintos personajes, pero la misma situación. Mismo pecado. El no reconocer. Ojo al título. Tiene mucho que ver en lo que estoy diciendo. Quizá no va a haber muchos aplausos, porque quiero que reflexionemos. Y quiero motivarnos. Estamos en el último mes del año. No sería justo comenzar o terminar el año siendo los mismos. Por eso creo que es el mensaje que Dios tenía para los que están acá. Aquí no estamos por casualidad, o porque quisimos venir, o porque la pastora dijo que venía un maracucho paisa, no. Aquí estamos porque la voluntad de Dios quiso que estuviésemos acá. No porque se nos ocurrió. Yo creo que aquí está lo que Dios quería que estuviese. Lo que podemos y vamos a cambiar, a hacer algo nuevo. Rey arrogante. Características del rey arrogante: se creía mucho, como a veces nos pasa a los jóvenes. Estamos jóvenes, fuertes, creemos que podemos con todo, que somos capaces de todo, pero no medimos hasta dónde somos capaces de llegar. Segunda característica del rey arrogante: es tarda en reconocer. Y la tercera característica, que es la que quiero que la tengan ahí, es que Dios en su infinita misericordia
le envió un hombre para que él reconociera, pero no lo hizo. Le envió al profeta. Porque Dios no es un Dios malo. La gente dirá, pero Dios, ¿por qué permite tantas cosas? Dios es bueno, los malos somos nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 2. El segundo rey de la historia, David, conocido por muchos, el que sustituyó a Saúl, por lo que sucedió ahorita hace un rato. Segundo de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1. El Señor envía a Natán. El Señor envió a Natán para que hablara con David. ¿Quién envió? ¿Quién envió? El Señor, Dios. ¿Envió a quién? A Natán. ¿Quién es Natán? El profeta. En 1 Samuel, el Señor envió A Samuel. ¿a quién? A Samuel. Parece que no me están escuchando. No quiero que se despide. Si no entendemos el principio, no vamos a entender y no vamos entonces a saber lo que Dios quiere hacer. A mí me gusta que la gente interactúe, porque así entiendo si me están entendiendo y sé si están leyendo. Así me enseñaron a mí. 1 Samuel 15, el Señor le habla a Samuel que vaya a Saúl. Segunda de Samuel capítulo 2, el Señor envía a Natán, a David. ¿Igual o no igual? ¿Lo mismo o no es lo mismo? El Señor, el profeta, el que falló. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, comenzó con una historia. Dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. Dos hombres. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. ¿Qué escuchamos ahorita con Samuel? Con Saúl. Los alidos de las... y la vaca. Y otra vez se acuerdan y se mencionan las vacas y las ovejas. La palabra de Dios es muy difícil, ¿no? La palabra, te vas a volver loco si lees mucho la Biblia. No. Al contrario. Si la leo mucho, Dios me va a dar sabiduría. Tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: me regreso, no quiero que se vaya. Samuel, clamando, se va. Saúl, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Samuel? Tranquilo. Llega Samuel y el hombre ni siquiera deja que lo salude, él lo saluda. He cumplido todo. Comenzó a hablar y hablar y hablar, se queda aquí otro lado. Y comenzó a vociferar. Lo contrario de este, el profeta comenzó con una historia. El hombre, como era un poco más
venía con más proceso, entendió más rápido, pero no sabía de qué le estaban hablando de él. Tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. Y también te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. Te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Uría elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Y le sigue diciendo todo lo que hizo. En el versículo 13, después que le dicen todo, automáticamente David dice la Biblia que reconoció. ¿Pequé? Sí. O sea, todo lo que le estaban diciendo le estaba cayendo tan fuerte que lo que hizo fue reconocer automáticamente. Para los que no conocen la historia, yo creo que sí muchos la conocen. Aquí habla de cuando David se llevó a Betsabé. Ella tenía un esposo. David tenía que estar en la guerra, pero se hizo el enfermo, se quedó en la casa, como todo. Bueno, ya conozco de Dios, ya sé de Dios un poquito. Me voy a quedar aquí en la casa, me voy a mover más. Ya cantó y me dicen todo lo que pasó, quiénes fueron, quiénes predicó. Y el hombre se quedó. Pero como el diablo no está jugando, como el enemigo no está jugando, comenzó la tentación. David se acostó con la muchacha. En un desliz, no puedo decir la palabra porque hay niños, pero con una sola vez la mujer quedó embarazada. El hombre se desesperó. No nada. Un pecado lleva a otro pecado. Y si no lo reconocemos, sigue atrayendo más pecado. Salió embarazada, no. La maquinación. El esposo. Me lo ponen en la primera fila para que lo mate. Pecado de adulterio, trajo pecado de asesinato, trajo pecado de mentira. Un pecado tras otro. Pero David reconoció. Con esa historia que a veces nos cuenta, que vamos a escuchar esa historia. El hombre le fue dando tanta ira y tanta cosa que al final, cuando le dijeron que había sido él, reconoció. La palabra de Dios está perfecta. Que el Señor Jesús nos cuenta una parábola muy bonita. Lucas 18, versículo 9. Ahí nos habla de dos hombres. Muchos lo han escuchado, el fariseo y el publicano. Dos hombres, nuevamente. El uno, arrogante. Señor, el otro, dice la palabra que se lo justificaron porque reconoció que era un pecado. A veces somos, o nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento, en lo que pensamos, en las cosas que decimos. A veces Dios solamente nos demanda una sola cosa,
simplemente que reconozcamos quiénes somos. Bíblicamente, y nos lo han dicho, ¿quién pecó más, David o Saúl? David. David pecó mucho. Es más, nada más en ese pedacito hubieron como 4 o 5 pecados. Adulteró, asesinó, cristianismo, ¿ves? Y el otro, vamos a poner una balanza, 2 pecados. 2 pecados y muchos. Pero porque Dios desechó a uno y el otro dijo que era conforme, eso es muy fuerte. Yo creo que le estoy hablando a gente sabia, a gente que ha recibido palabras. Esto no es una palabra para cualquiera. Dios, no fue cualquiera, Dios dijo que David era conforme a su corazón. Y David pecó. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Gloria a Dios por los que dijeron, los que no. Muy santos. Ya se ganaron el cielo. Yo soy un pecador. Dice la palabra que todos somos pecadores. Que Cristo vino por los pecadores, por los enfermos. Ese es el problema hoy en día con la iglesia. Ese es el problema hoy en día con nosotros. Que salimos allá afuera y la gente nos ve como que ya no nos vemos los perfectos. No. Aquí estamos porque necesitamos cada día más de Dios. Porque el que no, ¿para qué viene? Para mirar qué hizo Marjorie, para mirar cómo está la iglesia, cómo están cantando los jóvenes, cómo se vistieron hoy, quién vino bonito, quién se echó perfume, quién no. Si ya somos santos y no necesitamos Dios, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué estoy viniendo a la iglesia? A sentarme, a llenar un puesto, a que me miren, a criticar. Este me saludó, oye, este sí me vino fuera. Este se retira de mucho. No. Venimos porque necesitamos de Dios. Dios me ha enseñado algo y yo no voy a una iglesia. Y yo soy de ir a muchas iglesias cuando me invitan. He aprendido a tener, Dios me ha dado esa sabiduría de saber filtrar. Cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Entonces, quiero ser breve, no me voy a extender mucho. ¿A qué estoy viniendo a la iglesia? ¿Verdaderamente estoy viniendo a buscar a Dios o no? Estamos en los últimos tiempos y no vengo a predicar un mensaje apocalíptico porque tengo cómo predicarlo. No les vengo a decir que se van para el infierno si no hacen las cosas como Dios quiere que las hagan. No, eso lo sabemos. Pero quiero llamar a alguien, porque este es un mensaje no solamente acá, para nosotros y para afuera. Y el mensaje se tiene que ver a través de nosotros. Primera de Pedro 5:9 dice que todos, la Reina Valera dice que todos los hermanos en el mundo pasamos por las mismas aflicciones. Yo lo llevo un poquito más allá, no lo dice la Biblia, ojo, mi concepto, yo creo que todos en el mundo, sean blancos, negros, pobres, ricos, todos pasamos por la misma situación, por aflicciones, por cosas. Todos. Lo vimos con Saúl y con Samuel. Los dos pecaron, cada uno un pecado distinto. Pero Dios en su infinita misericordia mandó a un profeta a los dos. No porque Dios quería condenar a uno y salvar a otro. Porque Dios quería que reconociesen quiénes son. Dios lo sabe todo. Dios conoce a Raúl. Raúl sabe quién es Raúl. Raúl sabe que no puede engañar a Dios. Es la pregunta.
Hebreos 5:8 dice que Jesús, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que pasar por situaciones que lo enseñaron a obedecer. A veces estamos acostumbrados a que nos prediquen prosperidad, y en Venezuela mucho más. Señor, y vas a ser bendecido. Pero, ¿cuál es la bendición de Dios y cuál es la bendición que yo estoy pensando? ¿Cuál es la bendición que voy a recibir y cuál es la bendición que yo quiero? Dice Salmo que nuestros pensamientos altos son los pensamientos de Dios, mucho más de lo que yo puedo estar pensando. Y tremendo David, me identifico mucho con él. No por el bonito, puede parecer bonito. Me identifico en que les abro mi corazón. Yo fallo todos los días. Yo fallo todos los días. Yo cometo errores. Pero cada día reconozco que soy un humano, que soy un hombre, que no soy perfecto, que necesito del Señor cada día. David escribió un salmo hermoso, me encanta, Salmo 51. Quiero que me acompañen. Y ese salmo lo escribió David. ¿Saben cuándo? Después que Natán le dio lo que le dijo, lo que leímos ahorita, que lo confrontó, David escribió este salmo. Y creo que hablan su oído espiritual y escucha. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. No lo olvides. No, si hay otro, pero no olvides el pasado. No te olvides de donde Dios te sacó. Olvidar las cosas buenas, sí. No estoy diciendo que no, que siempre te muero por no. Pero olvidarme de quién era Raúl, de donde Dios lo ha sacado. Señor, me acuerdo que yo me acuerdo cuando yo hice esa barbaridad. Padre, me arrepiento. Si pudiera devolver el tiempo, no lo haría, Señor. Oh, pero estoy diciendo a mí. Yo reconozco mis transgresiones. Subrayen esa palabra. Yo reconozco. No el Señor sabe. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me consiguió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad de lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí. Un versículo que muchos conocemos y lo decimos. Y a veces lo decimos, Señor, crea en mí. Y hay una alabanza muy bonita, una oración. Crea en mí, un corazón nuevo. Pero vivirlo, leerlo, sentirlo, es otra cosa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia
ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores sus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Hago un paréntesis aquí. Yo no puedo evangelizar, yo no puedo salir mostrando algo que no soy. Porque la palabra dice que por sus frutos. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Jesús. La palabra dice, pero ¿quién lo dijo? El Señor, no lo dijo cualquier persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Llevamos frutos? Sí, estamos llevando frutos. Pero estamos reconociendo. Allá afuera me están viendo quién es Raúl. O estoy aprendiendo lo que es Raúl. Ahora Raúl, al principio no tenía nada. Ahora Raúl está comenzando a tener muchas cosas. Quiero reflejar eso. O no, yo sigo siendo el mismo Raúl. Que pico todos los días. Que se me muere un ser querido. Que se me muere alguien que amo. No alguien que no pasa por nada. No alguien que está viviendo una burbuja. Porque Dios estuviese lejos de mí. David lo dijo. Así enseñaré a los transgresores tu camino. Pero ¿cómo lo voy a enseñar si yo todavía no estoy reconociendo lo que Dios está haciendo conmigo? Que yo también hice cosas bárbaras y que no soy nadie para juzgar, pero que sí sé de alguien que me sacó de eso y que también lo puede sacar a él y que también lo puede liberar y que hoy puede ser mi enemigo, pero mañana puede ser mi hermano, mañana puede estar conmigo allí sentado. Y los pecadores se volverán a ti. ¡Qué belleza! No se llegan a amanecer, que toda esa gente venga por él. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Alabaré, Señor, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios. Lo mismo que le dijo Samuel a Saúl. Ahora lo está diciendo David. Y el que fue a llevar la palabra no fue Samuel, fue Natán. Pero qué casualidad. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. Yo puedo ayunar, Señor, yo puedo sacrificarme, ayunando, buscando, vigilando, haciendo cantidad de cosas. David lo está diciendo. No me costaría hacerte sacrificios. ¿Pero qué me cuesta? No le daré nada al Señor que no me cueste, dijo David. Por eso Dios dijo en mi corazón. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón contrito y humillado. La NBI dice al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prosperes y yo. Levanta los muros a Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerían becerros. Después que reconozca quién soy, que el Señor vea que si estoy actuando de corazón y sinceramente,
ayunemos, hagamos vigilia, vamos a conciertos, vamos a cosas, pero antes no. Discúlpenme por decirlo, pero somos hipócritas. El Señor lo dijo. A veces el Señor es tan tajante y tan directo con las personas que a veces uno lo lee, pero lo lee por decirlo. El Señor cuando le decía que hipócrita, es porque se lo decía en su cara y sin rodeos. A mí no me venía con cuentos, hipócrita, le decía. Uno lo lee muy bonito, pero en el momento como será Jesús. Salmo tan precioso, Salmo 51. Los invito para que lo lean en su casa. Culminando, ya sé que muchos tienen sueño. Yo les dije que esto no iba a ser una predica para muchos aplausos ni muchos gritos, ni para que estemos aquí hablando lenguas del cielo. Yo hablo mucha lengua. Me costó, mayor decía, me costó el tono, pero lo anhelé tanto, se lo pedí tanto al Espíritu Santo. Lo anhelé tanto que ahora, como dijo Pablo, si alguien tiene lengua, yo. Pero Dios me enseñó que a veces no está por la lengua. ¿Qué frutos del Espíritu están en mí? Porque los dones son irrevocables. Pablo dijo, anhelado mejores dones, pero los frutos es lo que el cristiano debe ejercer cada día afuera. Para que la gente vea, no vea lo evangélico, no vea no vea aquel lado. Se tiene algo distinto, pero ¿qué viene? Es que tiene más amor. ¿Y amor por qué? Porque anda abrazado con todo el mundo, besuqueando a todo el mundo. No, tiene amor, porque viene con compasión. Él tiene algo distinto. Porque es bondadoso. Así lo tiene en el momento, pero dice, tranquilo, que esto resuelto. Ya me metí, no hace otra cosa. ¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Estamos en los últimos tiempos. El arrebatamiento es en una hora y cerrar de ojos. Puede ser un lunes, un martes, un jueves. Nadie lo sabe. Pero la palabra dice que seamos prudentes, que estemos velando. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué se ha resucitado? ¿Por qué no ha resucitado mi hermano? Hijo, no te pegues tanto al mundo, y este mundo ya no tiene remedio. Es mejor estar allá que estar aquí. Lo poquito que nos queda acá, vivámoslo bien. Al principio dije que estábamos en un mes, que es el último mes del año. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Cómo vamos a recibir el nuevo año? Siendo los mismos, reconociendo mi humanidad, ¿quién soy yo? Y reconociendo que dependo de Dios cada día. Eso es lo que viene a ser ministra en este momento. Para mí es muy fácil estoy acostado, me encanta ver películas. No es malo ver películas, pero hay que saber qué película ver. Las redes no son malas, pero las redes las está utilizando más el diablo hoy en día que los cristianos. No Dios, porque Dios no se regresa. ¿Qué estamos viendo? Estoy reconociendo mi humanidad. A mí me gustó esto antes. Ahora ya no me voy más, pero si me soy yo. Yo reconozco que era yo. Y a mí me gustaba ver un mensaje, pero a mí no quiero. Reconozco quién soy, reconozco de quién necesito. Quiero dejarles una reflexión para ir culminar. Leía que me gusta mucho ver películas. Yo creo que Dios me ha hablado a mi vida. Dios me ha hablado a través de películas, que no lo creen. Y esto que les voy a decir ahorita lo vi hace muchos años en una película. No le voy a decir el nombre de la película. Viene a
Pero hubo una palabra que marcó tanto mi vida que hasta el sol de hoy la sigo recordando y la sigo pensando. Y te la digo a ti, te la hago a ti para que la guardes en tu corazón. Si te tocara hoy o mañana estar delante de Dios, no estoy diciendo que te vas a morir, no. Solamente piensa, si me tocara estar delante de la presencia del Creador, del Dios Todopoderoso, delante de Él, y me pregunta, hijo, ¿cómo fue tu vida? ¿Estuviste contento con la vida que viviste? El panorama, Dios me pregunta, hijo, ¿estás contento con la vida que has vivido? ¿Estás contenta con la vida que estás viviendo? A veces creemos que no nos vamos a morir. Estoy joven, bonito, tengo mucha vida por delante. Ya estoy viejo, déjame para poco. Pero estoy contento con la vida que viví. Estoy contento con la vida que estoy viviendo. ¿Qué le diría al Señor? No me diga a mí, guarda.